Para tener 80 años está bien. Ahora nos hablará José también del pelo de padre, que es muy... Hola, Roy Mariña. Bienvenidos. Carolina, ¿qué tal? Ya van conectándose ahí, enseguida llamamos a José, ya está conectado. Vamos a esperar a que se conecten unos poquitos más y así lo llamamos cuando ya estemos unos cuantos. Distribución espontánea, sí, es verdad. Y una persona más se han unido. Sí, cierto. ¿Qué pasó? Cierto. ¿Qué pasó? Que se han unido distribución espontánea, nos dice Carolina. Enseguida vamos. Hola Noelia, ¿qué tal? Vamos Hola, a dejar... Tenemos a José ahí preparado. Vamos a dar un par de minutitos y arrancamos. Ayrton anda por ahí también. Bueno, nada, hoy vamos a hablar, ahora os presentamos a José, vamos a hablar un poco el psicólogo deportivo y vamos a hablar un poco de esta cuarentena, vamos a hablar sobre cómo los papis podéis ayudar a los niños también y a las niñas. Vamos a tocar temas muy interesantes, yo creo, hoy. Y luego ya nos están haciendo preguntas antes de empezar la respuesta. O sea, la entrevista, estamos bien centrados. También en cómo actuar, cómo deben de actuar los coaches en la competición, en la silla, etcétera. Así que tocaremos varios temas, ¿vale? Está súper entusiasmada, ¿eh? Despierta es que un poco, hombre. Estaba leyendo. Bueno, vamos allá. Vamos a contactar con José. Ahí andamos. Estamos conectando ahí con José. Ay, chicos, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, estás un poco parado, está ahí conectando. Estaba pensando, sí. Vale. Pero sí, escucharse te escucha guay. Lo que pasa es que la imagen está parada. ¿Sí? Sí, la imagen sí. Le demos unos segundos a ver si se conecta bien. Si no me muevo a otro lado, estoy un poco lejos del router, a lo mejor influye eso. Vale, esperamos. Si no, espera, prueba. Voy a probar a quitarte y volverte a poner, vale. Vale, sí, perfecto. Veamos. Bueno, ya va uniéndose más gente. A ver. Oye, ayer el Tufi que vale es increíble, chicos. Una calidad de actuaciones que, vamos, yo no sé. Ahora sí. ¿Ahora se me ve bien? Ahora sí, perfecto. Vale. Voy a poner... Bueno, bienvenido a estas entrevistas de Tufi que vales, José. El Tufi que vale. Oye, el Tufi que vales. Bueno, esta cuarentena te empieza a hacer... Estamos ya... Gracias a vosotros por contar conmigo, por supuesto. Te presentamos un poco. Bueno, José, grado en psicología, máster en psicología deportiva, por lo tanto es psicólogo deportivo, como 8 veces campeón de España, casi 20 veces medallista internacional, bueno, perdón, es que me acaba de ganar el corazón aquí, magnífico con número 15, ya me ganó. Sí, señor. ¿Quién eres tú? ¿Cómo empezaste en el taekwondo y cómo te interesaste por la psicología hasta un poco hoy? Vale, pues yo empecé en taekwondo porque mi hermano Juan, que estaba por ahí por el directo, ya practicaba antes que yo. Desde muy pequeñitos había un gimnasio en Sada, de donde yo soy, de taekwondo, y nada, ya fue casi como algo natural. Estaba mi primo también, creo, mi hermano practicaba taekwondo y ya fue como, bueno, con 3 o 4 años ya me metieron ahí en el gimnasio y bueno, como siempre hubo taekwondo en mi pueblo, pues siempre fui practicando hasta que ya me fui haciendo un poquito más mayor, con 12 años, y ya empecé la competición y ya empecé a conoceros a vosotros, a zurrarme con vosotros y ahí ya, día de hoy. Y nada, la psicología, bueno, creo que el deporte tuvo una influencia muy importante a la hora de decidirme por estudiar psicología, porque sí que, como sabemos, y como yo luego me especialicé, la psicología tiene una parte muy importante en el deporte, y yo lo veía en mis competiciones,
que era un punto en que siempre podía mejorar y siempre lo podía hacer mejor. Y cuando era muy joven, vosotros lo sabéis, yo me presionaba mucho por las competiciones y por ganar y sentía que podía mejorar en ese aspecto y que quería conocer más. También un factor importante que a lo mejor los niños no lo conocen hoy, algunos papás seguramente sí, que cuando me tocó decidir a mí qué estudiar, porque mi vocación inicial era ser veterinario y algo con los animales, eso ya lo sabéis, que me gusta mucho. Pero cuando me tocó decidir qué estudiar, coincidió con la crisis del 2008, de la crisis económica, y yo creo, ahora me doy cuenta que con el tiempo, que ver que, bueno, las noticias, yo era joven, tampoco 18 años, 17, tampoco conocía mucho lo que pasaba, pero ver que había personas que sufrían por esto y yo siempre tuve como un impulso por ayudar a los demás, siempre tuve esa sensación, ¿no?, de querer ayudar a los demás. Y yo creo que eso decantó la balanza por estudiar psicología. Porque, bueno, yo tenía varias cosas ahí en el tintero. De hecho, un profe que me influyó mucho fue Fermín, del centro, y de biología, y tenía también ahí entre biología y psicología. Ya por cuestiones deportivas, poder entrenar en TGTD con vosotros, pues tenía un poco esas carreras ahí, digamos, de mano, decididas, para poder seguir entrenando en el centro. Y al final pues me decanté por psicología, por lo que te digo, por la influencia en el deporte y por este impulso que yo siempre tenía de intentar ayudar. Qué guay. Bueno, vamos ya, mira, como nos llegó una pregunta, vamos ya al lío, porque ya nos llegó una pregunta antes de empezar la entrevista, así que la dejo así. Es Miquel, que la verdad que está ahí a tope con el club también y estuvo con Juan, ¿no? En una de los directos o algo así, o andaba por ahí. Bueno, sé que andaba... Seguro, sí, lo vi por ahí. Uno lo es muy alto. ¿Hacer? Sí. Bueno, como siempre. Porque si no nos escuchan. A ver, te digo, Miquel nos dice que como coach, ¿cómo actuamos con nuestros deportistas cuando vienen a la silla en el descanso? Vale, desde el punto de vista psicológico, ¿qué nos puedes decir ahí? Vale, bueno, a la hora en el descanso, digamos, eso sería una pregunta muy específica de un trabajo que debería ser más global del entrenador con el... Entonces, yo soy un claro defensor, vosotros lo sabéis, de que el coach debe ser el entrenador. Es decir, no me parece lógico que esté entrenando todos los días una persona contigo y luego en la silla se ponga otra diferente. Eso muchas veces depende de logística y de cosas entonces es verdad que el deportista tiene que adaptarse. Pero entonces, a lo que iba, con nuestros deportistas debemos fomentar desde que son muy pequeños, y luego si queréis lo hablamos, los padres también pueden ayudar en esto, es fomentar un funcionamiento objetivo. ¿Qué quiere decir fomentar un funcionamiento objetivo? Es decir, basarnos siempre en cosas objetivas, proponer objetivos de realización que pueda hacer. Es decir, por ejemplo, vosotros mismos, ponedme un ejemplo de un objetivo de realización. Pues utilizar el Miro Chagi, ¿no? Sí. Imagínate, utilizar el Miro Chagi en combate. Entonces, nosotros fomentamos ese funcionamiento objetivo cuando trabajamos con objetivos de esa manera. Pues, ¿qué voy a mejorar? El Miro Chagi. Vale. Vamos a hacer en este combate el Miro Chagi. Vale. Una vez que acaba el combate, en un entrenamiento, ¿he hecho bien el Miro Chagi? ¿Qué criterios utilizo para saber si utilizo bien el Miro Chagi? La distancia, la técnica, y según eso, pues vamos generando pues un funcionamiento, como te digo, objetivo. Entonces, vale, en la silla, lo más fundamental para la intervención en competición de un entrenador es ser muy concreto, hablar poco y que sean cosas que puedan influir en el siguiente periodo de competición activa. Es decir, no vale de nada que llegue el competidor a la silla y decirle: joder, pero ¿no has visto que te ha metido el directo? ¿No? Es algo muy típico. Joder, que te está metiendo con la derecha directo. Los tacos que hay pequeños. Perdón. Muy bien corregido. Punto, me da cosa. Pero se dice en la silla también, no lo debemos decir. Le estaba empatizando con los coaches. No lo debemos decir, que muchas veces... Sí, es verdad, perdonad. Y nada, por ejemplo, te está metiendo a la derecha y es como...
vale, puede ser estar bien, ¿no? Decir, oye, ¿te estás viendo que te está metiendo con esta pierna? Y te dice, sí, vale, ya está, ya te ha dicho que está viendo que le está metiendo con esa pierna. Entonces, lo que tengo que decir es muy concreto y que le sirva para el siguiente periodo de competición activa. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el competidor lo que necesita es simplemente que le des... podemos hacer, contra esa derecha puedes girarle de Twichagui, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? Es que le des información que le sea válida, muy concreta, y que sirva para el siguiente periodo de competición activa. No enrollarse con análisis y recrearse, o eso ya es otro punto también pendiente de los coaches, de la emoción que yo siento como entrenador, dejarme llevar por ella, ¿no? Y como he hecho antes, decir un taco y analizar mucho y... No sé si me expliqué bien o no. Perfecto. Sí, que muchas veces nosotros, y más los que acabamos de ser competidores o estamos siendo competidores y lo tienes tan a flor de piel, al final muchas veces estamos queriendo, bueno, no sé, traspasarles a esos niños las sensaciones y no realmente lo que necesitan ellos en ese momento. Yo creo que es muy importante lo que decíamos de la gestión emocional del coach, porque yo creo que es el factor determinante para luego poder dar un buen feedback. Porque si yo, el entrenador también compite, ¿no? Entonces, compite de una manera, digamos, no física. Tiene que competir con su intelecto, ¿no? Observando y siendo capaz de analizar y luego transmitiendo la información que ha ido obteniendo durante el asalto y convirtiendo esa información en un feedback muy concreto que le pueda ayudar a mi deportista. Entonces, regular también pues esa ansiedad que puede tener el entrenador, que todos hemos visto, todos seguro que como coach hemos pasado, es también muy importante pues para poder tener la atención lo suficientemente amplia, no quiero meterme muy técnico, pero para ver todo lo necesario y todo lo que necesito ver. Entonces, controlar nuestras emociones debería ser también un paso a tener muy en cuenta para ser un buen coach. Perfecto. Disculpa que me enrolle, que me encanta enrollarme, perdón. No, dale. Para eso te intentamos. Mira, nos pregunta Noelia, cambio total de psicólogo a deportista. Vamos a ir un poco saltando también porque van llegando las preguntas. Queráis, yo... Ahora nos dice Noelia, ¿cuántas horas entrenas al día? Ahora mismo ya. Vale, bueno, yo soy aún deportista, tengo 29 años y actualmente entreno unas 2 horas y media, 3 horas, porque hay que juntar los entrenamientos también. Ahora solo entreno una vez al día. Pero esto no siempre ha sido así durante mi carrera. Yo con Fer y con Lua he entrenado en el centro 2 veces al día durante muchos años. Por la mañana y por la tarde, 2 horas, incluso en mi casa con Juan he entrenado también 2 veces al día, pues 4 o 5 horas las que hagan falta, o sea, las que hicieran falta. Yo he cambiado esto radicalmente desde que me lesioné las rodillas. En 2013 tuve una lesión, bueno, 2 lesiones muy graves de rodilla y tuve que pasar por 2 cirugías diferentes de rodilla y a partir de ahí pues decidimos regular la carga de entrenamiento mucho más y cuidarnos mucho más. Y sí que es verdad que hacemos en periodos de la temporada pues 2 entrenamientos al día para pues entrenamiento físico, entrenamiento preventivo más entrenamiento técnico, pero intentamos regular mucho la carga del entrenamiento para conservar mi salud, conservar mi carrera, todo lo que pueda. Y aprovechando ya, que era uno de los temas que queríamos tratar y que los padres nos preguntaron mucho, ahora sabemos que estamos en una situación complicadilla, que hay que estar en casa. Entonces, aprovechar para preguntarte, primero por un lado, ¿cómo estás llevándolo en casa? ¿Cómo estás entrenando? Y sobre todo, si nos puedes dar también una clave, bueno, ya sé cómo estás entrenando, puedes enseñarlo si quieres, pero una clave para eso, para que los niños estén un poquito más entretenidos y lo lleven un pelín mejor. Vale, bueno, en cuanto yo primero empiezo por la parte personal de cómo entreno. Yo más o menos no cambié mucho mi rutina. Es verdad que cuando empezó el confinamiento aún seguía trabajando en el proyecto de GAN, como ya sabéis, y trabajaba bastantes horas al día y mi rutina prácticamente era igual. Me levantaba a las 9, trabajaba,
Vale, pensé que os habéis quedado congelados. Trabajaba y luego pues tenía un periodo de descanso de 6 a 7 y a las 7 entrenaba hasta las pues, 8:30, 9. Es verdad que en casa es más difícil, cuesta más. La motivación del día a día pues hay que cuidarla un poquito más, ¿no? Pero es lo que hacía. ¿Cómo entreno? Pues yo me inventé ahí un aparato poniendo un mit ahí pegando en mi pared, que bueno, convencí a mi pareja para que me la dejara tener ahí en casa puesta toda la cuarentena y nada, intento entrenar, entreno todos los días, intento hacer alguna sesión de taekwondo para mantener la técnica, incluso mejorarla si puedo, y ir compaginándolo con entrenamientos que me manda mi entrenador de movilidad principalmente, movilidad y prevención de lesiones, trabajando el core y demás, y un poco es lo que hago. Hago eso, me pongo en el pasillo y pego patadas, vamos, que no me aguanto sin pegar patadas. Y luego en cuanto a la segunda pregunta que me hacíais de los niños, seguro que los papás y todos hemos visto durante esta cuarentena muchas recomendaciones de cómo llevarlo y bueno, y el hecho de planificarse una rutina, y seguro que ya están un poco cansados de escuchar eso. Y yo quería enfatizar un poco lo que el confinamiento puede resultar una situación de duelo muy diferente, en el que pueden generarse emociones muy distintas. Y yo animaría a la gente a intentar comprender un poco más qué emociones les han surgido durante este confinamiento. Y bueno, igual no es lo que me queríais preguntar, lo que me queríais preguntar era para que los niños, perdonad, es que me voy a lo que me interesa. Estamos teniendo problemas. Hay algunos papás que, jolín, es que el niño pues no está motivado, no consigo ponerlo a entrenar delante de la tele, están todos los más pequeñitos, entonces les está un poco eso y no sabe muy bien cómo gestionarlo, cómo enfocárselo a los niños. Vale. Bien, es normal por parte, bueno, yo no soy psicólogo infanto-juvenil, pero bueno, os doy mi punto de vista. Sí que creo que con los niños es importante establecer más o menos una rutina. No tiene por qué ser la misma rutina que cuando estabais en el cole, porque es imposible. Pero sí diría que incluyesen a los niños en la rutina de los adultos, porque al final si convives con uno o dos niños, no puedes hacer como si no estuvieran allí. Entonces incluso incluirlos en las rutinas de vamos a hacer las tareas de casa, vamos a cocinar o poner la mesa o todo, incluirlos a los niños en su rutina, y entiendo que los niños están pues muy crispados, por lo que yo he podido hablar con gente, con papis y demás, muy angustiados porque no entienden. Nos cuesta a los adultos, a los niños mucho más. Y es lógico, porque a los niños lo que más les motiva es pues, estar con sus amigos, brincar en el gimnasio. Entonces es lógico que estando solos les cueste mucho más. Yo lo que diría es que intentaría marcar unas pautas claras de horarios de todos los días. Hasta ahora vamos a entrenar, y intentar que las cumplan aunque no estén muy motivados, porque al final con la rutina tu cerebro entiende qué es lo que toca hacer en esa hora, y bueno, vosotros sabéis cómo funcionan las rutinas en el deporte, y intentar asociar esa hora al entrenamiento. No sé si me expliqué bien y si es quizás... Sí, yo creo que estás diciendo un poco lo que nosotros les decimos a los padres, ¿no? Nosotros les decimos que martes y jueves son días interminables, que a las 6 de la tarde todo el mundo tiene que estar delante de la tele, y hasta les decimos que se pongan el traje. Es importante ponerse el claro, para que se mentalicen y tengan como rutina todos los días. Esa hora yo ya tengo un plan. Entonces sí que es verdad un poco cómo se lo estamos enfocando. Sí, muy bien. Está claro que vosotros, porque ya tenéis conocimiento y experiencia, y ya las otras entrevistas que vi, los consejos que dais siempre son los correctos. Entonces, enhorabuena también para vosotros. Tenéis unos buenos profes. Y mira, según esto, bueno, nos vamos justo al otro polo, que es otra mamá que pregunta qué consejo podemos seguir con los niños sobremotivados también, porque nos dice, claro, vale. Muchas veces nos lleva a que están tan motivados que no consiguen mantener la atención y están súper espitosos, y hay que bajar un poquito
Vale, ¿se refiere durante el confinamiento o en general en general con cualquier práctica, ¿no? O sea, es decir, con niños que están, pues que tienen un nivel de activación siempre, un nivel de energía muy alto, ¿no? Entiendo que se refieren a eso. De hecho, mira, te puntualizo que creo que, jolín, que aparte te va a molar el tema, supongo que no le importa a la mamá, que la conocemos, y que es un niño que también trabaja con animales. Está en una terapia con animales que dice que le va súper guay, y con caballos, y que no esperaba que le fuera tan bien, y sin embargo es capaz de focalizarse en... Muy bien, muy bien. Hombre, seguro que cada uno tiene ciertas tareas o digamos o cosas que le atraen más y consiguen atraer la atención durante más tiempo. Normalmente estos niños, el problema no suele ser de estos niños no suele ser el exceso de energía, que muchas veces nosotros nos centramos en el exceso de energía. Bueno, está bien, un niño mal, el padre pues será más sufridor con ese niño, ¿no? Porque tiene que soportar, digamos, esa siempre actividad continua durante todo el día. Pero realmente el problema suele ser la dificultad para centrar la atención. Normalmente los psicólogos, cuando trabajan con niños, por ejemplo, con déficit de atención, hiperactividad, la mayor dificultad es el centrar la atención. Entonces, un poco es lo mismo. Para estos niños, todo lo que pueda ser ayudarla a centrar la atención, pues aislando los estímulos que no son importantes, dándole, exigiéndole periodos más cortos, ¿no? Digamos, de tareas. Pues si tú eres un profe o un papá, si el niño a los 5 minutos se cansa un poco, bueno, pues le doy un descanso, no le exijo tanto. A veces exigir más no ayuda, empeora. Entonces, si luego pues intento volver a otra tarea, ¿no? Intento siempre que cuando esté centrado en una cosa, o sea, que cuando esté haciendo una cosa esté centrado en ella. Y si veo que ya se distrae demasiado, pues no pasa nada, vuelvo dentro de un rato, sobre todo ahora en el confinamiento. Y bueno, yo ahí le redirigiría más a profesionales como educadores o bueno, en caso psicólogos infanto-juveniles, exactamente. Ahí luego seguramente de consejos mucho mejores. De hecho, creo que dijiste un apunte súper importante, y es el tema de aislar todos los estímulos, porque realmente nosotros nos estamos dando cuenta que con niños que normalmente están súper despistados y tal, ahora como estamos solo en la tele, el está trabajando, ¿sabes? Una pasada, la verdad que... Qué bien. Sí, claro, es que al final el problema de estos niños es que pues cualquier cosa les atrae, ¿no? Y cambia la atención. Entonces sí, está bien, está muy bien. Sí. Yo quería apuntar una pregunta que luego la vamos a enganchar con Silvia, porque acaba de hacer una muy buena pregunta también. Y es un poquito, yo creo que esto nos puede servir a los padres, sobre todo para comunicarse con los niños. Nosotros siempre le decimos, bueno, cómo dirigirse a ellos, cómo comunicarle un mensaje, el que sea comprensible para los niños y que sea efectivo. Nosotros siempre le decimos que hay que ponerse a la altura de los niños, agacharse, no hablar desde arriba, mirarle a los ojos, que nos da una pauta para también comunicarnos para comunicarse con los niños en general. Sí, de la práctica deportiva. O convivencia en casa, o decirle tienes que recoger los juguetes, pues eso, lo que usamos es eso, pues agáchate, habla con él, mírale a los ojos, a la altura de él, etcétera, etcétera. ¿Tú nos das alguna pauta nueva? Un poco, yo voy a lo que yo controlo, ¿vale? Entonces me lo llevo a... Y es un poco como padre, muchas veces yo lo que veo como padre, lo que más les cuesta es entender. Primero pongo un ejemplo, me lo llevo a la práctica deportiva y luego a lo personal. Como padres de deportistas, muchas veces lo que les cuesta entender es el rol que ellos tienen que asumir como padres. Es decir, no entiende que sus hijos, pues, a lo mejor no les saben tanto sobre su deporte, o cuando pasan durante la adolescencia que estén más irascibles, y les cuesta mucho asumir que tengo que ser su amigo, tengo que ser el director y ponerle solo y reñirle o castigarle, y claro, como padres realmente digamos que eres el responsable, ¿no?
del bienestar del niño. Entonces, eso debería ser el objetivo principal. Y para el padre lo principal es estar ahí. Sé que es como muy básico, pero el principal del padre es estar ahí, presente siempre, accesible. Que cuando el niño quiera, bueno, en este caso más adolescentes, que cuando el niño quiera decir algo, tú siempre estás accesible para él. Esto es algo muy difícil, porque simplemente puede ser eso, ir en el coche sin preguntarle qué tal le ha ido el partido o el combate, simplemente estoy aquí para cuando tú quieras hablarme, yo te voy a reaccionar. Y luego, en cuanto a niños más pequeños, creo que marcar las pautas, ¿no? Unas pautas de convivencia, ahora durante el confinamiento o durante la vida en general, cuando esto vuelva a la normalidad, marcar unas pautas es fundamental, porque luego tú tienes que basarte como padre en eso que has marcado, ¿no? Es decir, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay que lavar los platos después de comer. No sé, una cosa que se me ocurre, ¿no? ¿Y por qué? Porque los platos no pueden acumularse aquí, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, tú ya te has basado en algo que has reflexionado con el niño. No es porque yo lo digo, intentar, un poco vuelvo a lo mismo. Comunicarse con él. Claro, controlar las emociones que yo estoy transmitiendo, ¿no? Porque no porque me enfade yo estoy enfadado, ya le voy a hablar al niño pues de una manera más exigente o más autoritaria. Es decir, tenemos que ver primero a los niños como personas, ¿no? Y qué necesita el niño en ese momento, que muchas veces nos cuesta por esas emociones que tenemos, o porque un niño es muy revoltoso y nos enfada y queremos que esté tranquilo y claro, ¿y qué necesita el niño? Y yo creo que eso puede ayudar, es pensar, bueno, pues si mi hijo tiene mucha energía, entiendo que necesita dar más brincos que otro niño más tranquilo, a lo mejor un hermano es más tranquilo y otro es más enérgico. Bueno, un poco yo diría... Sí, la verdad que esto es de las cosas más en las que más trabajo yo, digamos, como profe, es entender al niño muchas veces que, a ver, es un niño al final y claro, tiene sus pensamientos y tiene sus movidas, porque son a ver, nos pueden decir otra cosa, pero sus movidas. Está claro que ellos hacen las cosas por algo. Aunque no tengan razón, ellos tienen su reflexión. Y ellos están haciendo por esto. Entonces tú, si crees que está incorrecto, obviamente se lo tienes que explicar y hacer entender. Nosotros es un poquito también lo que pasamos el trabajo, hablamos muchísimo con ellos, somos conscientes que muchas veces la práctica deportiva en sí, lo que es el taekwondo, quizá lo dejamos un poquito al margen porque perdemos quizá mucho tiempo hablando con ellos, pero creemos que es trabajo hecho hoy, es tiempo que ganamos en el futuro. Sí, Los padres tienen que hacer un poquito, ¿no? Y muchas veces nos dicen, jolín, no sé qué le pasa, pero es que la niña al final la acabamos castigándola porque no responde, porque tal, y al final yo creo que cuando los padres reflexionan con ellos, los niños, o sea, nos tiene pasado y decirle, a ver, tienes que explicarle las cosas, los niños tienen que saber por qué tú le estás diciendo eso, porque a veces dicen, ¿por qué? Y es lo que dices, porque el profesor y el padre no vale, no vale. Es que es una reflexión que, ¿por qué tú tienes que hacer esto y yo no? Porque soy el padre, no vale. Hay que explicárselo, hay que reflexionar con ellos. Sí que así nosotros también lo basamos mucho en eso. Y no, es cierto, total, es un acierto total, porque al final el porque lo digo yo es un pequeño fracaso, ¿no? Como entrenador o como padre. Entonces es lo que dices tú, sí que es muy importante pues reflexionar con el niño, estoy totalmente de acuerdo, sí. Y sobre, bueno, un niño muy en particular, que muchas veces como profes o como padres, bueno, nos lo hace la mamá de Marea. ¿Es el niño ideal o bueno, o es un niño que siempre quieres tener, que son esos niños súper autoexigentes, pero cuando llegan esos pequeños fracasos se frustran también mucho y les cuesta? Entonces, ¿cómo podemos hacer con esos niños que son tan autoexigentes cuando se frustran tanto, incluso teniendo muchas veces triunfos? Es decir, que le va guay y tal, pero siguen autoexigentes y creo que te va guay a ti, porque era lo que decías. Ahí puedes hacer una Era lo que decías que te ayudó. Justo, vale, sí, es cierto que pasa mucho y en deporte sobre todo, ¿no? Hay niños que son buenos en los estudios, son buenos en deporte y un poco se genera la expectativa en todo su entorno de que siempre va a ser así.
y de que él siempre va a ser bueno en deporte, siempre va a ser educado, siempre va a ser bueno en los estudios, y eso el niño lo interioriza, ¿no? Es como, bueno, el niño, el chico, o depende de la persona, un poco diferente, pero el niño interioriza que es como es así, y genera, él adquiere esas expectativas y interioriza que siempre va a ser bueno en deporte, bueno en estudios, y bueno, el momento que las cosas cambian, llega un pequeño fracaso, ¿no? Que también es muy importante en la educación, en la educación deportiva, enfrentarse a fracasos también es algo muy importante, porque las emociones que yo gestiono y la pequeña adversidad que supone un fracaso me puede enseñar mucho. Por eso también es importante, como entrenador, exponer a nuestros deportistas no siempre a rivales que son inferiores, sino algunas veces a rivales que pueden ser un poco superiores. Deberían ser siempre del mismo nivel. Pero bueno, a lo que iba. Con niños muy autoexigentes... Te estaba entendiendo, sí, te estaba entendiendo. Estás haciendo muy bien. Que a veces tienen que ganar, vaya. Sí, a veces tienen que ganar, pero hay otras veces que todo lo contrario, porque a veces los padres te dicen, Jolín, ¿por qué lo pusiste con este que es superior a él? Nosotros, yo creo que todos los entrenadores, por lo menos los que si tienen una mínima formación, un mínimo conocimiento que hay que tener, nosotros hablo en general, cuando los entrenadores le fijan a una pareja, lo estamos haciendo por algo, porque sabemos que en ese momento necesita eso, o va a un campeonato sabiendo que va a perder, o que es inferior en esa categoría y aún así lo hacemos igual, conscientes de que muchas veces se aprende más del fracaso que de las victorias. Muchas veces ganamos y nos vamos corriendo junto a nuestros padres y fiesta y y nos olvidamos de analizar un poquito todo. Entonces cuando perdemos también es súper... Sí. Deberíamos aprender, y como entrenadores y como padres, más como entrenadores en el deporte, deberíamos fomentar que siempre aprendiera. Y el niño, cuando es niño, es un error que hay en el deporte, que es tratar el deporte de los niños como el deporte de élite, pero en pequeñito. Y eso es el error más grande que hay en deporte. Porque el deporte para los niños, estoy hablando a lo mejor en taekwondo, cadetes, juniors ya empiezas a tener igual objetivos de resultado, pero cadetes, porque un niño sea campeón de Europa cadete no quiere decir nada. El deporte para ese niño debería ser formativo. Está bien que vaya a campeonatos, que se motive, pero que obtenga grandes dosis de gratificación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que siempre gane? No. Que siempre gane, no. Pero que se siente competente, que se sienta que controla lo que hace. Lo que hablábamos de marco unos objetivos, los cumplo, veo que lo que yo entreno vale, también las relaciones sociales, eso también está muy bien, pero hablando específicamente de deporte, pues lo que hablamos, que lo que yo entreno vale, que me siento competente, y cada niño tendrá su nivel. Habrá niños que tengan más talento, que compitan a nivel internacional, otros que a lo mejor el talento lo desarrollen más tarde, pero el resultado en esas etapas es algo total, o sea, no es un objetivo, que es lo que nos dice la experiencia y las investigaciones científicas. Entonces, a lo que íbamos, de los niños que son muy exigentes. No hay una solución ni una clave nunca en psicología y en deporte. Siempre todo es un proceso. Entonces, para niños que son tan exigentes, quizás los papás lo que quieren saber es, ¿yo cómo le hablo a mi niño cuando veo que está tan frustrado? Vale, el niño tiene que pasar por esa frustración. Yo puedo ayudar a que esa frustración después pues, sea un proceso de aprendizaje, que el niño aprenda que eso es algo que toca vivir y que va a ocurrir más veces, y vuelvo a lo que hablaba antes de los padres. El padre lo que tiene es que estar ahí, no intentar, venga, como padre, estoy angustiado porque veo a mi hijo mal, pues intento como padre tranquilizarme yo hablándole a mi hijo, y eso es un error. No sé si me expliqué, igual... Es decir, como padre también tengo que controlar mis emociones, y a lo mejor lo que mi hijo necesita no es que yo le diga, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Pero tranquilo, hombre, que no pasa nada, que por perder un día no pasa nada. Tranquilo, deja que pase un proceso emocional, un pequeño duelo, ¿no? Que es, pues he perdido cuando yo no quería perder. Tranquilo, estate ahí cuando el hijo, pues puedes
los padres deberían premiar la actitud siempre, más que el resultado. Te has esforzado, te has comprometido, has sido una competición, te has comprometido, lo has dado todo, ya está. Cuando tu hijo esté tranquilo, puedes decírselo si te parece adecuado. Pero siempre porque tu hijo lo necesita, no porque tú estás angustiado. Que eso es un error bastante común de los papás. Lo entiendo, porque los papás son los grandes olvidados del deporte, en el sentido de que nadie te da un libro en el que te explica cómo ser papá de deportista. Y el deporte es un mundo muy emocional, en el que todo es muy intenso, y cuando yo veo a mi hijo competir, solo quiero cosas buenas para él, ¿no? Bueno, no sé, creo que me fui un poquito por las ramas, pero... No, y aparte tocaste dos temas que a mí me parecen súper importantes, que por un lado es el compromiso, que es algo que yo creo que le da el deporte a los niños, Sin duda. que es muy importante para el día de mañana en su vida diaria. El fracaso y la tolerancia al fracaso, que también es muy importante al día de mañana, y muchas veces los padres, y nosotros también a veces, queremos ocultarles que hay fracaso. Y no, el fracaso existe y hay que aprender a tolerarlo. Y luego otra cosa, que bueno, me demoró mucho la intervención, que al final muchas veces son tres actores al final, que es el deportista, el padre y nosotros. Totalmente. Y como que nosotros tenemos unos objetivos que es de rendimiento, bueno, sobre todo en estas edades, que es de rendimiento. El chaval sabe sus objetivos, pero al final quiere ganar, porque todos queremos ganar. Y el padre a veces sabe los objetivos, pero también quiere ganar. Y yo quiero ganar. Como obviamente. Pero entonces, muchas veces hay un caos ahí que nosotros le decimos, sí, pierde el niño, y como coach, por un lado estamos fastidiados porque queremos que ganen todos. Pero lo que tú decías, lo que le transmitimos es, muy bien, o sea, cumpliste los objetivos de rendimiento, genial, aunque yo por dentro me caches en la mano, Sí. podías haber ganado. Si hizo el trabajo. Entonces a veces también los niños, por un lado, dicen, ostras, me está diciendo que bien, pero acabo de perder, qué desastre. Sí, a veces los objetivos que nosotros tenemos, quizás también pecamos a veces en no comunicárselo totalmente a los padres. Igual le tenemos que decir, mira, hoy vamos a perder, hoy vamos a esto, queremos perder, hoy lo he metido en esta categoría en lugar de la de abajo porque quiero que pierda. O mi objetivo aquí es que controle y gestione la presión de salir a un tapiz con un rival que no conoces, etcétera, etcétera. Porque a veces sí tiene pasado que dicen, pero acaban de perder, y tú estás... Y yo, sí, estoy contentísima. Y yo, además, tú que me conoces, que sabes que soy competitiva. Y aún así, claro, mi objetivo era ese, y yo, como es la importancia de los objetivos, como sé que mi objetivo era ese, no era ganar, yo, en este caso sí que nos vamos súper contentos. Y los padres a veces hacen un poco de cortocircuito de, pero sin perder. Claro, por supuesto, es que insisto un poco en lo mismo. Al papá nadie le ha enseñado qué es el deporte. Habrá padres que sí hayan practicado deporte a lo mejor y lo entiendan un poco más, o no, porque cuando eres padre te conviertes en padre, entonces ya dejas un poco de lado pues si has sido deportista o no, y vuelvo a lo mismo en que cuando ves a tu hijo ahí generan emociones muy intensas y tú no quieres que tu hijo sufra, o quieres que tu hijo gane, o incluso tú quieres que tu hijo gane por ti. Por sentirte. También hay papás que tienen esa motivación. Ahí vamos, si es una motivación adecuada o no. Sí, hay papás que tienen una motivación de riesgo, igual que hay niños que tienen una motivación de riesgo. ¿Qué significa eso? Pues que están motivados hacia demasiado hacia, pues, por ejemplo, el padre, para que su hijo gane, y eso puede conllevar en luego unas consecuencias negativas para el hijo, ¿no? Estrés, presión, ojo, muy importante, valorar a tu hijo por los resultados deportivos, cuando un padre solo debería valorar a su hijo como persona, ¿no? Que eso es algo muy importante. Es decir, ¿lo has hecho bien, lo has hecho mal? Es mi padre, tú me tienes que valorar como persona. Ya tengo más entrenadores que me digan si lo he hecho bien o lo he hecho mal. O el papá... Eso es los exámenes, el haber estudiado, que hayas aprendido, cualquier cosa. Sí. No, tengo un hijo músico y toca en un grupo, en una orquesta o lo que sea.
Entonces, claro, el padre es muy difícil porque tú estás muy orgulloso de tu hijo o quieres que tu hijo gane o lo que sea. Entonces yo lo entiendo. Pero ahí hay... El trabajo del psicólogo con los padres puede ser muy importante y un poco lo que decías tú del triángulo de padres, deportistas y entrenadores, sí que creo que se debería empezar a trabajar más y poner en común cada uno, ¿no? Poner todos al mismo nivel, aunque cada uno tiene sus roles, pero sí que los padres comprendan un poco el entrenamiento de sus hijos. Eso ya puede resultar un poco, vamos a llamarle, terapéutico, que no es terapéutico, pero puede resultar un alivio, que los padres comprendan qué es lo que están haciendo sus hijos, cuáles son los objetivos que tienen sus hijos. Y yo entiendo que los entrenadores, muchas veces los padres, les causan un pequeño rechazo, ¿no?, a los entrenadores. Es decir, no digo que sea vuestro caso, ni mucho menos, porque por decir, lo estáis haciendo muy bien en este aspecto, pero sí como es decir, si no les dejo entrar a los entrenamientos, no les dejo que griten, no les dejo, van a dejar de existir. Y no es verdad, porque luego llegan los niños a casa y tienen un papá y una mamá. Entonces, creo que es muy importante lo que decías, intentar que haya comunicación entre los tres. Es decir, los deportivos del entrenador, eso no se puede tocar. Es algo que los padres tienen que entender. Pero sí que los padres están muy preocupados por saber qué hacen sus hijos, por saber por qué va a este campeonato y por qué no, por qué lo que dices tú, por qué si pierde el entrenador está contenta igual. ¿Qué pasa? ¿Es porque pasa de mi hijo? ¿Entiendes? Porque eso le pasa a los padres por la cabeza. Entonces, sí que explicarlo puede ayudar mucho. Y luego, otra parte, perdona que me enrolle, y ya si añades un psicólogo, evidentemente, no hago promoción de los psicólogos, pero no con... A ver, es vital. Sí, si tú ayudas a que estos papás reflexionen sobre las emociones que sienten cuando ven a sus hijos o relacionadas con la práctica deportiva de sus hijos, lo que les motiva de la práctica deportiva de sus hijos, cómo lo gestionan estas dos cosas, porque yo puedo tener lo que hablaba, una motivación de riesgo sin saberlo y estar influyendo de una manera negativa en mi hijo, valorándolo solo por sus resultados, por ejemplo, o puedo ponerme súper nerviosa y sobreproteger a mi hijo y transmitirle ese nerviosismo y esa inseguridad o miedo. Y no es que mi hijo a lo mejor esté inseguro, es que yo estoy inseguro. Y yo veo que a lo mejor mi hijo tiene miedo cuando en realidad el que tiene miedo soy yo. Un ejemplo, ¿no? Nos pasa mucho porque si es cierto, tú sabes que somos un club joven y ahora tenemos más pequeños que grandes, todavía ya ahora tenemos la suerte de tener un grupito más de élite, por decirlo de alguna forma, pero la mayoría están en esa etapa, ¿no? Que van a los campeonatos y los padres muchas veces están más nerviosos que ellos y sí que tenemos que decirle, vosotros tenéis que estar aquí, nosotros estamos aquí, ahora son nuestros, somos nosotros los que gestionamos el día, porque sí que es verdad que pasa eso, ¿no? Que los padres, pues es lo que pasa siempre, quizá momentos que ellos han pasado malos en el pasado, se los quieren quitar a ellos y a veces los sobreprotegemos y no les dejamos que aprendan de esas cosas que hay en la vida, porque el fracaso lo hay, los golpes los hay, lo hay, existe y hay que saberlo gestionar mejor de pequeño para saber a la adultez sabiendo gestionar eso, ¿no? Sí, tal cual, es que has hablado muy bien ahí. Los padres, ojo, lo que yo digo no es una crítica, todo lo contrario, es un apoyo en el sentido de que nadie les ha explicado cómo hacerlo, ni nadie les dice cómo afrontar esas emociones que sienten cuando ven a sus hijos. Entonces, bueno, un poco es aportar la solución, ¿no? O un poco alternativa, que haya alternativas. Sí. Me parece, tío, súper importante, o sea, súper interesante y que la verdad que yo no lo había pensado nunca, incluso como deportista, porque tú como deportista llega un momento que sientes o que tú sabes que tu familia te quiere ayudar y sabes que... Pero sí que es verdad que tú llegas a un campeonato, pues gallego, tú te vas por ahí fuera y estás como tranquilo, por decir así, o estás a tu historia. Y cuando llega tu familia, cuando tienes un campeonato interno, que tu familia, caray, debería ser un apoyo, ¿sabes? Y que disfrutar de ella y poder disfrutar de ese... caray, mi familia está aquí, qué guay, que me puedan ver y tal. Como a veces ellos no saben gestionarlo o tal, lo que haces es bloquearlo, ¿sabes? Y ellos también, entiendo, a mí mis padres me tienen dicho, jolín, estás en el campeonato y estás a tu bola y pasas... Y ellos también se ven frustrados porque
por esa separación y cuando podrían ser en realidad un apoyo. Y sí que es verdad que me parece más difícil porque sí que el camino fácil es, vale, estamos en campeonato, esto es para... a partir de aquí es campeonato y estoy con mi entrenador y tal, sí que me parece un camino más difícil, pero que es como más... es lo ideal, sería, ¿no? Creo que sí que es lo ideal. Como si esas tres patas funcionan... Sí, sin duda, no, totalmente. Sí, sin duda. Yo tengo que hacer referencia a algo que yo aprendí con mi psicólogo, que es lo que dices tú, ¿no? Muchas veces los padres, y tenemos casos en que los niños dicen, dile a mi madre que no venga. Yo funcionaba peor con mis padres también. Sentía una presión extra, entonces sí que funcionaba peor, y tenemos alumnos que les pasa, ¿no? Entonces, muchas veces estás haciendo un doble trabajo. El deportista está haciendo en ese momento, yo creo que Dios, porque es que tienes que gestionar los nervios que tienes tú, todo lo que te pasa por ti, los nervios que tienen tus padres, muchas veces los nervios que tiene el coach sobre ti. Estamos al final recibiendo, y sí que había un término que a mí me enseñó mi psicólogo, que me decía, me enseñó a llevar chubasquero, y que todo lo que me cayera, nada me calara, ¿no? Y eso, al final es un poco lo que tienen que hacer los deportistas, que le van cayendo y él tiene que aprender a saber qué filtrar, qué no filtrar, y es tremendamente difícil. Sí, no, sin duda. Y insisto en lo mismo de que decía antes. No hay nada que muchas veces cuando vamos a un profesional queremos que nos ayude, que nos dé una píldora y nos sane, ¿no? O nos convierta en superguerreros. Eso es algo que se va y tú lo sabrás. Tú has trabajado con un psicólogo y sabes que eso es un proceso. Y eso no pasa del día a la noche. Necesito trabajar y implementar herramientas y fomentar ese funcionamiento que hablamos objetivo, que un poco es lo que consigues con ese chubasquero metafórico que tú decías que te ponías, que es decir, yo me voy a centrar en lo que es importante para mí y todo lo demás pues aprendo que es fluctuante, no es importante y que realmente lo importante es lo que yo me propongo. Y con los niños, de ahí la importancia de funcionar de esta forma, ¿no? De que ellos aprendan y también tener campeonatos en los que lo realmente importante no sea ganarse. O sea, con niños debería ser siempre así. Con adultos, en el que yo me propongo objetivos de rendimiento, de realización, y para que no se entere, objetivos de realización es algo que yo puedo hacer. Es decir, pues lo que hablamos antes, el miro chagui, o el bandal chagui, o el puño, o ajustar la distancia. Vale. Y saber que para mí es muy importante trabajar así porque ellos aprenden que algo que ellos han entrenado, que han hecho, les da, lo hacen bien. Es decir, si yo entreno, me lo planteo, lo entreno, luego soy capaz de hacerlo bien y luego ya es la hostia. Esto no lo contamos como taco, ya es la leche. Si luego consigo que lo que yo hago bien me dé un resultado deportivo, eso ya es la base de autoconfianza, ¿no? Que no me quería meter mucho en términos técnicos, ya lo dije antes, pero eso es la base de la autoconfianza, trabajar de esa manera objetiva, ¿no? Bueno. Yo creo que es una manera importante, por eso se dice que el deporte es bueno practicarlo desde la infancia, ¿no? Nos damos cuenta a veces que niños que no interactúan con estímulos, porque el deporte es verdad que es muy intenso, tanto para bien como para mal. Entonces, yo creo que son aprendizajes súper importantes y al final es lo que decíamos el otro día, le contábamos a los padres, que los aprendizajes con emociones es siempre mucho mejor. Entonces, sí que es verdad que son emociones muy intensas, que hay que saber gestionar, tanto sea buena, positiva o negativa, y es que yo creo que es tremendamente importante lo que el deporte te enseña. Es decir, lo que estás aprendiendo te ayuda a tener a autorreflexionar sobre ti, a conocerte y luego a fortalecer un poquito más tu confianza, tu autoestima, etcétera, etcétera. Es súper importante. Sí, no, un aplauso a lo que has dicho porque lo comparto al 100%. El deporte, yo cuando empiezo a trabajar con un chico joven y hablo con sus padres, porque al final son los que aportan el recurso económico y los que van a decidir si tú vas a seguir trabajando o no con el niño, les digo, mi objetivo con Pepito es que el deporte sea, que sea una experiencia positiva para él. Es decir, que
yo voy a trabajar con el niño para que a lo mejor, si es un adolescente, para que él aumente su rendimiento, vaya consiguiendo ya mejores resultados y demás. Pero sea como sea, que sea una experiencia positiva. Es decir, lo que tú has dicho, evidentemente hay valores que el deporte todo el mundo conoce, ¿no? El compromiso, el esfuerzo, pues la cooperación, porque al final todos los deportistas necesitamos cooperar para llegar a un resultado, ¿no? Y aumentar nuestro rendimiento. Pero aparte, algo muy importante que no se dice cuando se pregunta, los deportistas le preguntan, ¿qué te ha dado el deporte? Y yo lo tengo siempre muy claro, pues autoconocimiento seguro. Porque tú un deporte en una situación tan extrema, que hace muchísimos años nos pondría la naturaleza, pero ahora no hace falta, y nos inventamos los juegos para vivir, ¿no?, esa situación. Desde luego tú te tienes que conocer a ti mismo, porque no vale de nada engañarse. Cuando tú estás peleando, por ejemplo, por un mundial o por una clasificación olímpica, decir, no, yo esto lo hago fenomenal, o yo no tengo miedo ante esto. No vale, tú lo sabes bien, Lua. Que no vale de nada engañarse, tienes que conocerte. ¿Qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que incluso me motiva o me mueve a hacerlo, ¿no? Te da un conocimiento y yo creo que bueno, en los niños eso pasa, pues en menor medida, a escala adolescentes, pero ya empieza a pasar. Y luego otra cosa, lo que hablábamos vuelvo a lo mismo, ese funcionamiento, aprender a funcionar de esa manera, en el que saben que si ellos hacen una cosa, se la plantean de manera objetiva, y la entrenan, les puede dar resultado y pueden fortalecer esa confianza y esa autoestima en consecuencia. Esto papás, los papás que lo estáis viendo, lo podéis extrapolar a todo, no solo el deporte. Es decir, muchas veces decirle a mi hijo que es el mejor, que todo lo hace genial, que todo es mantenerlo en una realidad paralela e inexistente, por decirlo de alguna forma. Es decir, muchas veces los padres confunden el decirle, por ejemplo, a mí siempre me dicen que soy muy clara, que soy demasiado clara. Igual tampoco es bueno, porque igual hay que tantear un poquito las cosas, lo reconozco. Pero luego está el otro extremo, y el que todo se lo intentas allanar, y al final el niño, cuando llega alguien y le dice, oye, que es que este miro es un churro. Y dicen, ¿cómo es un churro? Pero si me llevan diciendo toda la vida que es maravilloso, que yo soy el que mejor pinto, el que mejor canto, y no es verdad. Entonces, volvemos un poquito al tema de antes, intentamos allanarle demasiado el terreno, ¿no? No, si estás tan nerviosa el día antes, yo no te llevo al campeonato, porque lo estás pasando mal. Pero es que eso lo va a tener el día antes de hacer un examen, lo va a tener el día antes de ir a un juicio o que no quiera. Bueno, como abogado, un juicio como abogado, defensor. A ver, lo van a tener. Entonces, quitarles esas cosas, a veces cuando nos lo dicen, claro, yo entiendo la posición del padre, porque yo tampoco querría hacérselo pasar mal. Pero, claro, ahí les pedimos un poco que vayan un poco más allá, que no vean lo de ahora, que el niño no ha dormido, el niño no ha comido, no. Tienen que ver mucho más allá y sabemos que es difícil. Sí, otra vez otro aplauso porque me parece muy importante otra vez eso que has dicho. Me empiezo por el final, que es lo que más me acuerdo. Dices tú que los padres muchas veces no llevan al niño, dicen no te llevo porque estás muy nervioso. Y ahí volvemos a lo que decía antes de las emociones de los padres. Realmente la madre o el padre decide no llevar a su hijo no porque el hijo esté muy nervioso, que también, sino porque ella se pone nervioso viendo a su hijo pasando miedo o viendo a su hijo intranquilo, ¿vale? Y luego otra cosa que decíamos, de que todo es un proceso, no hay una clave que te dé, una pastilla que te dé la solución, es un proceso. Entonces, el niño, una de las herramientas, una de las cosas por lo que el deporte de competición, es una herramienta muy educativa y muy formativa, es porque expone a los niños o a los adolescentes a situaciones adversas. Una de ellas puede ser estar nervioso antes de una competición. Si yo, cada vez que estoy nervioso, me retiro, eso es algo que voy a aprender. Y yo como padre voy a facilitar que mi hijo aprenda que cada vez que está nervioso tiene que retirarse. Es un aprendizaje, al final. Los niños siempre están aprendiendo. Puedo aprender algo que yo considere positivo, puedo aprender algo que yo considero negativo. Entonces, ¿qué quiero que mi hijo aprenda? Que cuando está inquieto, nervioso, intranquilo, adquiera recursos de forma natural o simplemente lo comunique, lo hable con sus entrenadores y que luego vaya a la competición
eso ya va a ser un refuerzo, simplemente el hecho de asumir la competición, o que cuando esté nervioso se retire y aprenda que cada vez que está nervioso algo malo pasa. Porque es algo que habéis hablado mucho con Raúl y con Leti, me gustó mucho cómo hablaron, de cuando hablaban de los nervios y de cuando los niños se ponían nerviosos, y creo que ya lo han descrito muy bien, el hecho de interpretar esos nervios como algo positivo es una parte fundamental. Pero luego otra es que el niño tenga refuerzo. Una vez que ya pasa esos nervios y los interpreta, los disminuye un poco, se exponga a la situación de competición y vea que no es para tanto, que ya él lo puede hacer. Eso es un refuerzo, porque entendemos que previamente sus entrenadores les han mandado una competición en la que pueden participar. También hay, si no es un entrenador negligente, que los hay, por desgracia, mandas a los chicos a competiciones en las que ellos pueden participar. Entonces va a resultar un refuerzo. Que aparte me parece súper interesante, y que nosotros como entrenadores también entendemos que a no todos los niños les gusta competir y que a no todas las personas les gusta competir, pero sí que es importante que una vez que tú tomas ese compromiso, de lo que hablábamos antes, del compromiso y de tener, bueno, voy a ir a este campeonato, ¿quieres ir? Sí. Una vez que te decides, tienes que pasar por esas etapas, que a lo mejor es una etapa un poco complicada, pero al final es un entorno muy controlado en el que vas a un campeonato, que puedes ir, lo que tú dices, que estás preparado para ir, seguramente a lo mejor, si estás en ese caso, a lo mejor no para ganar, pero sí para ir, para pasar por esa situación que te va a hacer más fuerte, y que a lo mejor el día de mañana dices, bueno, pues yo no quiero competir más, de acuerdo, no hay problema, no te gustó es algo que no te gusta, que no es tu forma de ser o lo que sea. A ver, hay niños que entrenan y el taekwondo es beneficioso no solo en competición, sino, a ver, tú puedes entrenar taekwondo y que te guste y que luego no te guste competir, pero sí que es importante que, eso, lo que tú dices, una vez que se adquiere ese compromiso hay que pasar por todas esas fases, y luego si no te gusta, sin problema ninguno, pero... Justo. Ahí, bueno, una cosa importante, ¿vais a decir algo? ¿O no? ¿Estáis esperando a que...? Están felicitando aquí, que están diciendo que están aprendiendo mucho. Y estamos viendo las preguntas, porque di ahora lo que tú ibas a decir y luego respondemos así unas cuantas, porque se nos están acumulando y la gente está... Sí, perfecto. Nada, lo que decías de lo que hablábamos antes, de que las categorías inferiores, y hablo inferiores hasta 14 años, bien, o sea, y 16 también, la categoría cadete para mí debería ser formativa. O sea, 100% el objetivo principal debería ser formativo, que es un error que se comete mucho, clubes y federaciones. Considerar, tengo un cadete campeón de Europa, es la leche, que gane europeos. No, forma ese niño. Que aprende de taekwondo, que aprende a... Que me voy por las ramas. Nada, lo importante de no solo centrarse en el resultado, sino en lo que yo puedo hacer. Tampoco, es decir, no hay por qué considerar y trabajar de manera profesional, plantear objetivos, pero se puede hacer de manera más informal, ¿no? Plantear un objetivo con un niño antes de salir a un combate, o entrenar una cosa y decir, vale, pues entrenamos esto, el bloqueo de brazos, por ejemplo, vamos a intentar que en los campeonatos bloquear muy bien de brazos, y el niño aprende que tiene éxito en esas tareas que se ha propuesto, y eso refuerza su autoestima, porque es algo que ha conseguido, aunque no sea ganar. Claro, si yo al niño le transmito que lo único importante es ganar, el niño no aprende que ha tenido éxito en esas otras muchas tareas. Entonces, tenemos que reforzar su autoestima también de esa manera, es decir, no, has tenido éxito en el bloqueo, has tenido éxito exponiéndote a la competición, has tenido éxito, pues, yo qué sé, en 1000 otras cosas, ¿no? Entonces eso, pues el niño también se va reforzando y manteniendo... Y mantiene esa autoestima positiva. Qué bien. Estamos viendo las preguntas. Bueno, una facilita, mientras no acaba de ver las preguntas que está ya apuntando. Coloca. Sí, porque creo que se va a cortar y vamos a tener que volver a empezar, entonces para que no se me borren, ¿sabes? Si no... Vale, sí, no, como lo queráis. Todos los que hemos hecho taekwondo a ese nivel o incluso en esa sala hay gente que tenga ese equipo. A ver, está feo decirlo, pero creo que es más o menos claro. ¿Qué prefieres, la competición o la psicología? La competición o la psicología. Sí. El competir en taekwondo. Si tengo que escoger entre competir en taekwondo o ser psicólogo. Claro. A ver, no podría escoger, o sea... No mientas, puedes decir la verdad. Creo que la competición de taekwondo tiene mucho de psicología.
Ya, también. mucho en psicología. Qué bien saliste. Con lo cual, hombre, teniendo en cuenta que la competición de taekwondo tiene mucha psicología, pues me quedaría con la competición de taekwondo. Vale. Mira, nos quedan 20 segundos, vale, si se corta luego reenganchamos. Sí. Bueno, estamos apuntando aquí las preguntas. 10 segunditos, casi cerramos y volvemos, porque si no estamos ahí. Vale. A los demás volvemos ahora en otro directo, siempre se nos pasa lo mismo. Hasta ahora. Venga. Hola, estamos volviendo. Estamos aquí de vuelta. Que estábamos sin... ¿Para qué te escondes? Pues eso. Ah, vale. La profe lo estaba escondiendo, pero no pasa nada, ya está de vuelta. Siempre nos pasa lo mismo. Ya apuntamos aquí todas las preguntas que teníais. Vamos a reenganchar con José. Ahí está. Hola, de nuevo. Nada, mientras acaba de reenganchar, yo tengo que decir que estoy empezando a disfrutar tanto de coach casi como de competidor, que es algo que la gente dirá, bueno, pues guay, pero es algo fuerte de decir, ¿eh? Pero sí es verdad. Sí, La verdad que es una pasada. Sí, la verdad es que es algo que tiene mucho que ver, porque realmente la psicología nos dice, las investigaciones científicas nos dicen que que hay que ser compasivo, ayudar y bueno, en general ser bondadoso nos da felicidad, con lo cual cuando yo ayudo a mi deportista también estoy facilitando o bueno, cumpliendo esas necesidades, ¿no? De ayudar y demás, con lo cual tiene lógica que ayudar a otras personas, pues Mira, pues debe ir por ahí la cosa. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una ronda de preguntas. Sí, que venga. tenemos, la verdad, que creo que es la que más preguntas nos están Se nos haciendo. había quedado parado y ahora le dimos para arriba y estaban todos ahí. Vale. pues Mira, me están diciendo que me ven triste, no estoy triste, es que yo cuando estoy, me parece súper importante esta entrevista y cuando estoy procesando, estoy como súper concentrada, Bueno, por eso estoy más seria. al principio hoy la profe se le pegaron un poco las sábanas y veía medio sofá, que conste. Sí, pero no, es verdad que estoy seria porque estoy intentando procesar todo y tal. Me parece súper interesante la conversación de hoy. Mira, nos dice una mamá, que Silvia, que claro, que al principio que los niños estaban súper motivados con los entrenos y con ciertas cosas en el confinamiento, la primera semana, la segunda, pero que ahora les está costando mucho, ¿no? Y que como que hablan con ellos y les dicen de entrenar o de hacer otras cosas, pero es como el pez que se muerde la cola. Los niños están aburridos, tú le propones planes, pero están aburridos, como que no los quieren hacer. Entonces, ¿cómo poder procesar eso? Porque sí es verdad que nos está pasando que esta semana hay muchos padres que nos han llamado y hemos hecho alguna llamada con algún alumno, porque esta semana está siendo mucho más dura que las demás y yo doy prueba de ello porque yo también esta semana me está costando más. Entonces, algo está pasando porque sí es cierto que a los niños les está pesando ya los días en casa. sin duda. ¿Cómo comunicarse con ellos cuando te dicen que están aburridos y tú le das planes pero ya no lo quieren hacer tampoco? Como el entreno o cualquier otra cosa. Sí. Vale. Bueno, creo que lo dije al principio, que el confinamiento puede resultar como un proceso de duelo en todos nosotros, porque hemos perdido en parte, ¿no? Nuestro estilo de vida, muchas tareas, muchas sensaciones, muchas emociones, relaciones sociales. Es como ya no podemos acceder a ellas con libertad, no es como que la hemos perdido. Y ese proceso de duelo puede generar muchas emociones diferentes y yo creo que una de ellas muy clara es la tristeza, y yo creo que los niños ya empiezan a sentirse tristes por lo que me dices, ¿no? Y por lo que he podido ver por ahí. Y claro, la tristeza al final es una emoción que te lleva a estar parado, a no relacionarte con los demás, a reflexionar sobre ti mismo, claro. Un niño pues no sabe que está reflexionando a lo mejor tanto como un adulto, pero está triste, no sabe por qué no tiene a sus amigos. Es lógico en parte, ¿no? Es lógico. Y vuelvo a lo mismo, que es un proceso, una emoción es un proceso. Y igual que tiene un inicio, tiene un fin.
en el sentido de que lo que quiero transmitir a los padres es que no se agobien tampoco de más, porque vean que sus hijos están un poco decaídos o un poco tristes. Al final es un proceso emocional y seguramente estén sus hijos sin saberlo pasando por un duelo, pues porque ya hacen un mes y medio que no ven a sus amigos, porque, bueno, los verán por videollamada, lo que sea, ¿vale? Pero no juegan con ellos, están un poco aburridos. Entonces, yo, primero, para tranquilizar un poco a los padres, diría que sepan que es un proceso emocional que todo que tienen que pasar, ¿no? Y como bien dijiste, es natural, incluso hasta terapéutico, expresar las emociones, ¿no? Pueden hablar con él y decirles, pues intentar hablar cómo se sienten o incluso pues ayudarles, no sé, los psicólogos somos mucho de escribir, de lápiz y papel, tú lo sabes, de registrar y demás, pues pueden... ahí yo no soy especialista, ni mucho menos, entonces no me quiero meter en un terreno que no me corresponde, pero podrían con los hijos proponerle alguna tarea, buscar quizás algún vídeo de algún psicólogo infantil que les proponga consejos, ¿no? para estas terapias, pero podrían escribir alguna historia juntos, que vean cómo se sienten, hablar un poco sobre las emociones que pasan esos niños, porque está claro que están pasando una emoción que seguramente sea de tristeza, ¿no? Entonces, tampoco creo que sea ideal forzarlos a hacer cosas constantemente, ¿no? Porque los niños, como hablábamos antes, son personas que también tienen sus necesidades. Y ahora las mismas son, pues, estar con sus amigos, salir a la calle, tocar, que los niños tocan todo, chupan las cosas, o sea, y es como, ¿sabes? Necesitan... Entonces, bueno, pues yo entiendo que están pasando en ese proceso, entonces tampoco creo que sea lo ideal forzarles a hacer cosas. Sí que creo que deben cumplir con los compromisos que tienen, lo que hablábamos antes de la clase de taekwondo o las clases de siguen mandando deberes, pues eso lo hay que hacer, porque es la obligación que tú tienes. Pero por si el niño está en el sofá o o sea, tirado y no le apetece hacer cosas, pues tampoco tienes por qué forzarlo siempre a hacer cosas, ¿no? No sé, esto es mi... Sí, yo creo, y voy a dar un poquito la vuelta como para sacar provecho a esto. Sí, es cierto que yo creo que una de las respuestas es que simplemente, pues como nos pasa a los adultos, la primera y la segunda semana la novedad siempre estimula, siempre te ayuda, venga, va, voy a ver a la profe en la tele, voy a entrenar con la profe o con el profe, y lo que es novedad, lo que antes era novedad ya no lo es. Eso yo creo que es una de las reflexiones que yo saco, porque pasa a todos. Pero luego, por otro lado, también podemos, que muchas veces algunos papás nos dicen, jo, es que no consigo comunicarme con él. Es decir, comunicarme internamente. El niño no me dice qué le pasa, no me explica, jo, que está triste, me dice, jo, es que mira, me pasó esto y me está haciendo sentir así. Entonces yo creo que podemos aprovecharlo también para hacernos un acercamiento más íntimo con los niños, ¿sabes? No, olvidarnos de todo lo superfluo y entrar un poquito más en eso, ¿no? Y darnos la oportunidad de que el niño aprenda a comunicarse con nosotros y a decirnos un poco lo que siente. Y es lo que dices tú, con un vídeo, con un cuento, con unas imágenes. Mira, la situación de hoy mamá se siente así, o papá tal, ¿tú cómo te sientes? O yo creo que esto, ¿sabes? Es una manera de quizá aprovechar esta situación. En otro momento... Por el ritmo frenético de la vida que llevamos, no tenemos tiempo para estas cosas. Totalmente, o sea, ahí seguramente, bueno, otra vez más has dicho una cosa muy acertada, yo creo, y seguramente la información que tú puedas dar con tu formación sea más válida, por lo que digo, que yo no tengo formación infanto-juvenil, entonces yo doy mi opinión, ¿no? Como profesional y con la formación que yo tengo, pero siempre con pinzas y sabiendo que puede no ser lo más correcto. Entonces... nada, lo que dices es una oportunidad también para observar, ¿no? Que muchas veces lo que dices, siempre vamos a 100 por trabajar, salgo del trabajo, recojo al niño de la actividad y no tengo tanta oportunidad para sentarme con mi niño tranquilamente y simplemente no hacer nada y conocerlo, ¿no? Ver cómo se comunica, qué expresiones tiene incluso, ¿no? De la cara, cómo es su lenguaje no verbal, no querer siempre ir tan a lo directo, que sí que cuesta, pero bueno. Sí, mira, nos dice también una mamá, que también lo podemos enlazar con esto, que muchas veces usan
dicen, jolín, yo intento mandarle a hacer algo, pero no lo consigo, entonces uso un poco el chantaje de, si no haces esto, te voy a quitar esto, o si no estudias, te quito el taekwondo, o si no limpias la loza, luego no vas a tener la play. Entonces, ¿cómo saben que eso no es positivo usar ese chantaje? Entonces nos dicen que cómo hacer, porque a veces eso se ven como entre la espada y la pared y al final recurren a algo como decir, mira, si no haces esto te voy a quitarlo. Como un último recurso, ya. Claro. Ahí deberíamos plantearnos la situación concreta. Sí que es verdad que con niños, y en deporte también, la psicología conductual, ¿no? Es decir, el refuerzo y el castigo, la asociación entre refuerzo y castigo es muy importante para adquirir aprendizajes. Y un poco es lo mismo que pasa cuando hablábamos con niños que refuerzan de hacer conductas en deporte cuando tienen éxito con ciertas conductas. Entonces, sí que es verdad que funciona mejor un refuerzo para hacer algo a ver, el refuerzo deberíamos utilizarlo para adquirir algo, ¿no? Cuando yo quiero adquirir una nueva conducta, pues lo refuerzo, sea lo que utilizo como reforzante. Pues, por ejemplo, pues si haces, no sé, tal cosa nueva, pues te llevo a tal. Bueno, podría no estar mal. Siempre teniendo en cuenta que porque si lo que tiene que hacer son obligaciones, premiar por una obligación pues tampoco es muy lógico. Sin embargo, si yo quiero que adquiera una nueva conducta, ¿no? Sí que lo puedo premiar de alguna manera. Los estímulos, sí. ¿Sabes? Ahí los profes los utilizáis mucho mejor que yo los sé utilizar más en un entorno deportivo. Pero bueno, en clase un castigo pues se utilizaría más para retirar una conducta que no es positiva, ¿no? Por ejemplo, me lo llevo a mi terreno, en deporte. Si yo quiero que mi deportista no saque, no sé, por ejemplo, no saque la pierna izquierda contra un rival, pues cada vez que saque la pierna izquierda contra un rival le resto un punto en un ejercicio, ¿no? Lo estoy castigando. Cada vez que saca la izquierda le castigo con un punto menos, por ejemplo, ¿no? Eso sería y si lo llevamos al ámbito de la educación, pues si yo quiero que mi hijo deje de hacer algo, le impongo un castigo aversivo, bueno, o le retiro un refuerzo, ¿no? Que bueno, no sé si me he explicado un poquito, Sí. pero bueno, lo digo por el tema del chantaje. Entonces, sí, depende de la conducta, habría que ver que cada caso específico, ¿no? Había que ver cada caso específico y cómo utilizar reforzadores para que, bueno, adquieran conductas nuevas. Vale. Yo creo que ahí yo me gustaría incidir en algo que muchas veces los padres se confunden y es nunca castigar con cosas que en teoría son positivas para él. Porque, es decir, por ejemplo, imagínate, si no haces esto, te voy a hacer entrenar en lugar de 1 hora 2, por ejemplo, o hacer estudiar en lugar de 1 hora 2, porque o te voy a llevar al dentista, o sea, es decir, a ver si explico. No, te entiendo. Que las cosas que son buenas, convertirlas en castigos. Sí, exacto. Porque al final el niño asocia, jolín, si no estudio me va a hacer entrenar 2 horas. Yo 1 hora disfrutaba, yo iba a entrenar contento, pero es que ahora me está amenazando con entrenar 2, o con hacer sentadillas, o yo qué sé. A lo mejor ahora ya no quiero ni entrenar una, porque como es... Claro, eso es. Sí, totalmente. Con la comida, a mí sobre todo. Sí, de pequeños el castigo es comer las judías o lo que sea, cuando en realidad es lo bueno. Eso es. Debería ser lo bueno. A veces hacemos eso, ¿no? Si no te tomas este plato, mañana te voy a poner lentejas. Entonces el niño está asociando que ya las lentejas son malas. Claro. Entonces, por ejemplo, ahí utilizando un reforzador, podríamos decir, por ejemplo, pues a ver, evidentemente no puedes hacerlo siempre, ¿no? Pero por ejemplo, hacer, ¿no? Que de niño comía todo perfecto, entonces, pero un caso hipotético. Pues si te comes las judías, después, pues sí le puedes premiar con algo, no pasa nada, ¿no? O pues bueno, si te comes las judías, después de lo que te comas, pues el yogur rico o un helado. Pues, mira, su madre, yo os voy a desvelar, lo tengo que desvelar. Sí, su madre, cuando va a su casa y le ponen judías, lentejas, lo premia con una empanadilla de atún, de caramelo. Ahí siempre hay empanadilla también. Si no le come una cosa, para que le coma una le tiene que dar la otra. Bueno, ahora las como mejor. Sí,
Pero sí que es verdad que los podemos premiar con algo después, pero no asociarlo con otra cosa que en realidad debe de ser bueno, o incluso el castigo mítico del dentista. Como te portas mal, te lleva al dentista. Es que el día que tenga que ir al dentista, eso va a ser una odisea. Tal cual. Tal cual. Eso es. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno. Eso no es muy difícil. Con una pequeña reflexión de lo que refuerza, lo que castiga y lo que yo quiero conseguir, una pequeña reflexión, podemos tener una herramienta muy potente, porque realmente, ya te digo, realmente aprendemos así, con refuerzo y con castigo. Lo que pasa es que, lo que te digo, deberíamos analizar pues cada conducta de manera individual, ¿no? Pero basándonos con esta información que estamos dando y haciendo una pequeña reflexión y pensando en las consecuencias que va a tener ese reforzador, ese castigo, pues yo puedo tomar una decisión más apropiada de si es adecuado el castigo que estoy implementando o el refuerzo que estoy implementando. Ya. Es que la verdad es que es una reflexión, es algo muy sencillo, pero es que realmente muchas veces no nos damos cuenta. Lo de la Play, por ejemplo. Todo, estamos siempre, que están todo el día los niños con las pantallas, con el móvil, no sé qué, y luego al final el refuerzo es eso. Entonces, a veces hay que meter otros refuerzos también, pues si tal, vas al parque o vas a... para que no siempre eso se idealice. Para no poner, a veces sin darnos cuenta, las cosas que no son tan buenas como la Play, como el premio y la panacea, y las cosas que no son tan malas, como tomarse un plato de judías o hacer 10 sentadillas, como algo antes lo hacía bien y ahora dices, ostras, esto me lo está poniendo como castigo, entonces no es tan bueno. Algo está fallando ahí. Que nosotros, lo mítico en el entrenamiento, por ejemplo, en este caso es, te portas mal, 20 sentadillas. Entonces no sé qué, pues vas a hacer 40 patadas. Y nosotros, yo hace ya tiempo que me di cuenta de eso y nosotros sí que usamos mucho lo que decías tú, ¿no? Hablar con ellos y funciona mejor que usar esos castigos físicos de alguna forma. El hablar con ellos, de jolín, yo no me esperaba esto de ti. Yo estoy, la verdad es que estoy un poco decepcionada contigo porque, jolín, yo te veía como una niña o un niño tal y, joder, y al final funciona doblemente. O sea, es muchísimo más potente lo que tenemos aquí que le podamos poner en las piedras. No, sin duda. Bueno, aprovechamos. Dime tú. Otra cosa que se utiliza también, que se puede utilizar en deporte, es quitar algo, o sea, utilizar un premio, pues quitando algo que podría considerarse inicialmente como no apetecible, por ejemplo. Yo soy entrenador de fútbol y al final hay que hacer, pues yo qué sé, 100 tiros de falta, ¿no? Entonces digo, bueno, pues si tienes éxito en la primera tarea, luego solo hacéis 50 tiros de falta, ¿no? Cuando ya estás muy cansado, pues te quito. Y es como, vale, me motiva. Y en vez de castigar, ¿no? Es como, si lo haces mal, hay que ser un poco lo que hablaba de reflexionar. Si lo haces mal, os pongo 50 más. Ojo, porque lo que hace la interpretación que hace el deportista o el niño va a influir luego en cómo se va a relacionar con esas cosas. Lo que decías tú del castigo físico y hablar con ellos. También se puede utilizar esa estrategia. La verdad que nosotros, como eso, para eso somos un poco frikis, como hacer más siempre mola. Bueno, hoy de premio otro. Y a veces, bueno, bien. Luego, al final, la interpretación que nosotros hacemos de los hechos, claro, es lo que nos condiciona luego las emociones, ¿no? Y cómo vemos la vida, las gafas siempre que hablamos los psicólogos que nos ponemos. Entonces, pues también es una parte, pues divertida, sí. Pues nada, vamos a acabar ya dentro de nada, que ya no te robamos más tiempo. Sí, que se está alargando. Bueno, aprovechamos que también aprendemos de la gente que nos escribe por aquí. Nos dice una mamá que la psicopedagoga, que lo que estabas diciendo tú, que la psicopedagoga con la que trabaja, le dice que siempre refuerzo y castigo en momentos puntuales. Otra mamá nos dice también que a ella lo que le funciona es, que por ahora le funciona mucho entrenar con ellos, que sí que lo hemos visto en varios casos, que los papis se estaban metiendo a entrenar con los niños y eso al niño corregir al papá, le hace gracia. Le motiva un poco más. Es otra novedad que si lo del entreno al principio ya deja de perder efecto, pues ya le metes otro reto, que es que el padre entrena contigo, es que lo corrijo. Sí, está muy bien.
Lo que decía de que incluso en deportistas de élite, ahora la motivación cotidiana, ¿no?, que se llama de entrenar cada día, es muy pesada, porque es como, joder, es aburrido, yo solo, y a los niños les pasa igual. Entonces, si le metes un factor ahí más divertido, pues sin duda les va a ayudar. Sí, me parece una buena idea. Me parece una... Bueno, yo creo que ya podemos ir cortándote porque te estamos liando, madre mía. Me falta mariposa. Sí, es verdad, nuestros niños, cuando terminamos, una manera que usamos para los pequeñitos de todo, porque los grandes ya nos mandan un poco a paseo si le decimos esto, pero los pequeños, siempre cuando hacemos la mariposa estirando, una forma de que ellos estén atentos y estén escuchando al resto, es que cuando están volando, ¿no? Entonces siempre le preguntamos a cada uno a dónde vuela. Entonces, según le van tocando su turno, le preguntamos a dónde vuela él y a dónde vuelan sus compañeros, para que los vaya a escuchar, ¿A dónde vuela tu mariposa, José? Porque si no contestamos esto. ¿Y yo qué tengo que contestar? ¿Qué se supone que a dónde vuelo? Otros vuelan a París, otros vuelan a... Yo te doy salidas. Leti enseñó Moaña y salió por ahí. ¿Cómo se llama? Salvador dijo, vuelo a todos los hogares, que también pues ahí puedes decir, pues vuelo a donde... hay otro que dice a París o a donde... Libre, interpretación libre. Aquí no hay ecuación, cada uno vuela donde quiera. Yo voy a ser un poco egoísta, quizás, y me gustaría volar a cualquier sitio que tenga, bueno, aquí en Galicia tenemos muchos sitios de naturaleza, pero un sitio con mucha naturaleza, y si pudiera volar acompañado de mis perritas, pues mejor. Vale, pasear con mis perras por la naturaleza, lo he hecho mucho de menos. Qué bueno. Muy bien, muy bien. Pues una reflexión que me gustaría, que seguro que todos lo hemos pensado estos días, y es que ver que creo que ha sido una reflexión de que todos somos vulnerables, ¿no? Y de que como sociedad todos formamos parte, ¿no?, de una sociedad que hoy en día es globalizada. Y que somos vulnerables y una manera de hacernos un poquito más fuertes es proteger a nuestros sanitarios, que yo tengo una sanitaria en casa y lo he podido ver ver el proceso que han pasado todos los sanitarios y la importancia de cuidar nuestra sanidad pública, que creo que es algo muy importante para cualquier ciudadano, tener el derecho a una sanidad. Y nada, dar muchos ánimos a todo el mundo y en especial a los sanitarios, porque sí que están haciendo un esfuerzo brutal por mantenernos a todos a salvo. Y nada, yo creo que lo que más deberíamos sacar de toda esta situación es que, porque muchas veces, bueno, somos conscientes de que el ser humano es egoísta, estamos hechos así, no es ni bueno ni malo, estamos creados para sobrevivir, pero sí que yo creo que el mensaje que tenemos que sacar es que juntos llegamos más lejos. Y está claro que cada uno tiene que remar hacia donde puede, y nosotros quedándonos en casa y los sanitarios, por desgracia, trabajando las horas desorbitadas que están trabajando y viviendo las experiencias que sabemos, que muchas mamás también nos lo dicen y sabemos que están viviendo momentos muy duros, que nosotros no somos conscientes porque estamos en nuestras casas y bueno, te dices, si no te tocó nadie enfermo en tu familia, pues lo estás viviendo como, bueno, estoy en casa. Estoy en casa. Pero lo que está pasando es muy, muy heavy, por decirlo de alguna forma, y sabemos que están en momentos, sobre todo los sanitarios, pasándolo bastante mal, muy mal. Claro que ahora mismo son los ganadores y los luchadores de esta batalla, eso lo tenemos muy claro. Ellos y los Sin duda, y los niños que están viviendo una situación que no comprenden y bueno, y es estresante para ellos también, muy estresante. Me gustaría ya finalizar proponiendo una pequeña tarea para quien la quiera hacer. Pero antes de la tarea, agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Bueno, invitarte que cuando pase todo esto, a ver si hacemos una charla con los papis todos juntos, que sabemos que tienes por ahí un trabajo planeado y mucho curro detrás, y seguro que cuando acabe esto lo hacemos. Y agradecerte siempre al final, como eres amigo y como todos tenemos amigos, muy buenos amigos y amigos muy capaces,
pero que la gente que sepa que, jolín, que es un profesional como la copa de un pino y que, bueno, que esta horita y media vale un montón y bueno, eso, que déjame que te valore y agradecértelo mil porque sabemos que lo estás haciendo con todo tu amor y cariño porque somos compañeros, pero que aún así esto es lo que acaba de decir, no es trabajo y esto por esto se cobra y tú lo acabas de hacer con tu mejor intención, entonces valorártelo y agradecértelo, claro. Nada, pues muchas gracias, agradezco mucho vuestras palabras, de verdad, son muy bonitas. Son muy bonitas. Bueno, y ahora nos das tu eso. Sí, la tarea, la proposición de pequeño ejercicio es que, como hablábamos de que el confinamiento es una situación difícil y estresante, un antídoto para esas emociones negativas pueden ser generar emociones positivas y una manera de hacerlo es sintiendo agradecimiento, ¿no? Y sintiéndose agradecido. Y muchas veces nos centramos solo en lo negativo y no vemos todo lo positivo que tiene en nuestra vida, ¿no? Y de las cosas que podemos disfrutar. Y una pequeña tarea muy sencilla, pero que puede ser muy poderosa, es cada día pensar en 5 cositas o 3, da igual, por las que te puedes sentir agradecido. Y pueden ser cosas pues más directas, como tener a mi hijo sano, o puede ser algo más profundo, como estar vivo, o poder tener todos mis sentidos y poder respirar y poder ver, y todos tenemos un hogar en el que podemos estar seguros. Pues todo eso, pararse 5 minutos a escribirlo al día puede ser muy poderoso. Yo lo hago a menudo y me parece, entre otras muchas cosas, una cosa que puede ayudar a la gente. Qué guay. Importante escribirlo, importante, sí. no pensarlo, hay que escribirlo, que muchas veces pensamos cosas que entran y salen muy rápido y no nos damos cuenta, y las cosas hay que escribirlas. Así que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Mil gracias. Y nada, lo colgaremos, te etiquetaremos y todo eso, ya lo podrás ver. Y nada, un abrazo grande. Seguimos viéndonos y ojalá podamos hacer esas charlas pronto y zurrarnos un poco también, que también lo echo de menos y lo echamos. Bueno. No, yo